Acción Sudaca nace como una burla, porque del sudaca no se espera nada. El sudaca es un término peyorativo que nos incumbe a todos nosotros los sudacas. Entonces el poner acción frente a esa palabra es como una forma de rebelarte y hacer que algo de lo que no se espera nada se mueva, generar movimiento, generar acción, y por eso nos llamamos Acción Sudaca, como para reírnos un poco y para demostrar que sí tenemos algo que decir, sí tenemos algo por qué actuar. Bueno, el proyecto nace en 2009, eran unos 80 artistas que se reúnen a hacer un catálogo de artes visuales, producido y gestionado en la misma facultad, a partir de una necesidad, nosotros le llamamos como una intención de querer mostrarse, como exhibirse. Porque el artista, el estudiante de arte, nace en la facultad y empieza a entender cómo funciona el medio del arte, cómo al salir de la facultad tienes que involucrarte como en una especie de circuito ya más establecido, y esa como distancia hacia el circuito, hacia las oportunidades, te hacen cuestionarte qué voy a hacer cuando yo salga de esta facultad. Entonces, una generación completa comienza a conversar sobre el tema y deciden que ellos mismos se van a hacer cargo de esa difusión y van a mostrarle como a la comunidad y a la sociedad lo que están haciendo. Nosotros el 2010, al principio del 2010, se hizo una exposición que se llamaba No nos conoce nadie, y que se habla de esta exposición como el gran cierre de la primera etapa de Acción Sudaca, que es la etapa donde los artistas quieren mostrarse. Luego de esta exposición iniciamos una nueva etapa en donde empezamos a reflexionar acerca de la labor y el rol social del artista. Y ahí es donde nos transformamos en gestores y en productores de muestras. A partir de esa fecha hemos realizado unas 20 muestras en 2 años, donde en Santiago, Valparaíso y en la cuarta región en Ovalle. Trabajamos sin ni un fondo, o sea, lo que Autogestionado. hemos hecho, igual hemos postulado fondos, pero trabajamos como por compromiso y espíritu, estamos en una etapa de inicio, sabemos que es un proceso súper largo. Acá en Chile es súper complicado, no hay mucho espacio y se requiere también mucho como de contacto, lo cual los muchos artistas que nosotros convocamos no lo tienen. Entonces estamos tratando de abrir y generar nuevas propuestas, nuevos espacios. Y eso es complicado porque no está establecido, las cosas no están establecidas así acá. Hay un área también en el colectivo que se encarga de la dirección de arte, que produce y desarrolla las convocatorias con una propuesta artística. Y yo creo que eso ha funcionado súper bien como en el público también para llamar a la gente a participar. Y eso también es lo que convence a las galerías, como esa disposición de querer participar sin pedir nada a cambio y pedir solamente el apoyo y el espacio y el compromiso también. O sea, al principio era, yo no me interesan las galerías, no me interesan los espacios formales del arte ni las líneas formales del arte. Yo quiero exponer y si yo tengo obra lo voy a hacer en cualquier parte, a cualquier hora y nadie me lo va a impedir. Es como esa visión rebelde, romántica y también súper ingenua de la generación en un principio. Pero a lo largo del trabajo y de los años nos hemos dado cuenta de que no podemos cambiar de un día para otro el funcionamiento de las estructuras y que la manera es apropiarnos un poco de esas estructuras a nuestro lenguaje y llevarlo y trasladarlo a lo que nosotros proponemos. Por eso ya no es como yo quiero mostrar aunque nadie me dé permiso, yo voy a hacerlo igual.
Ahora es como hagámoslo, pero hagámoslo por otro motivo, por Usemos los medios a nuestro favor. A nuestro favor, exactamente. Y involucrémonos a sí mismos con la sociedad, que es como lo más importante de Sudaca actualmente. Creamos lazos, creemos discusión, creemos una reflexión que no involucre solamente a los artistas plásticos, que involucre a gente de otras áreas. Como nosotros comentaba también, hemos involucrado gente de teatro, gente de danza, gente autodidacta en las convocatorias para que ellos también vayan a reflexionar sobre el mismo tema que se les propone. Vamos a hablar ahora con Nelson Daniel y Francisco Ortega, autores de 1899, una novela gráfica que ha estado 6 semanas en el ranking de los libros más vendidos en Chile. Primera vez que una novela gráfica logra esos resultados, para que ellos nos cuenten acerca del proceso creativo de esta novela gráfica y los resultados obtenidos por ella y qué proyectos tienen a futuro. Amigo Francisco, Nelson, gracias por permitirnos hacerles estas preguntas. Gracias a ti por la invitación y por la oportunidad de estar en esta idea. Primero, vamos a hablar del proceso que llevó a la creación de 1899, pero primero quisiera preguntarles cómo ha sido para ustedes me imagino que ha sido un impacto verse en la lista de los libros más vendidos. Uno como autor siempre espera que le vaya bien, pero creo que ni ustedes esperaban este triunfo. Sí, ha sido una recepción tremenda. Estamos súper asombrados. Van 6 semanas ya, ¿no? Que nos mantenemos dentro de los 10 más vendidos. Teníamos nosotros, evidentemente, fe en el producto, pero nunca pensamos que nos íbamos a mantener en el tiempo. Sorprendidos, obviamente, porque igual es una apuesta súper arriesgada. Es un cómic, porque convengamos que una novela gráfica es la presentación de un formato, pero básicamente una historieta, lo que tú estás presentando. Y que llegamos a estar tercero, estábamos solo superados por Hernán Rivera Letelier y por Isabel Allende, que son como monstruos. Entonces estuvimos 3 semanas en tercero, después bajamos al sexto, bajamos al noveno, ahora estamos en el octavo. Estuvimos en el top 5 de los libros más vendidos en agosto. Creo que lo que se dio con 1899, así me gusta decir, así lo estamos diciendo ahora, es que fue más allá del lector de cómic. Se generó un interés por conocer esto, y creo que el interés es bien morboso, que es en el fondo la idea de Pratt, que la idea de cambiar la portada de última hora y poner a Pratt en portada y jugarnos con la figura de Pratt como lo más importante, era muy 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 freak. Además que es un Pratt que tiene que ver con Lovecraft, y se dio por casualidad la polémica con Perú, que era evidente que se iba a dar, porque para Perú Miguel Grau es como Jesús, pues. Entonces, pero bien, o sea, sorpresa y muy contento. ¿Y cuál iba a ser la portada en principio que se cambió por Pratt? Era la misma, pero en vez de la figura Pratt estaba la figura Uribe, uno de los protagonistas de la novela. Por consejo de nuestro editor Sergio Gómez, nos aconsejó cambiarlo. De hecho, hicimos otras portadas intermedios, probando la figura Pratt un poco más heroica. Metimos unos tentáculos en alguna también. Sí, había una muy freak que era el salto de Pratt. Exacto. La misma imagen, saltando hacia el Huáscar con la espada en alta, pero en vez de estar la cubierta del Huáscar, están los tentáculos de un Tulu, de un ser Lovecraftiano, ¿cachai? Porque en el fondo era agarrarnos bien o sea, colgarnos de la moda del mashup, ¿cachai? Ese satélite y zombie, todas estas cosas, era como Arturo Prat, cazador de aliens. En general, este tipo de novelas en otros lados son tan exitosas como deberían ser acá. Entonces fue una sorpresa media y una grata sorpresa que se mantenga. Además, ya llevamos 3 semanas en el ranking, se mantenga en el ranking, me parece bien, me parece súper, además
no admirable solo por el trabajo. La novela en sí es una novela que merece el ranking que tiene, pero además que abre todas estas otras posibilidades. Creo que en algún momento hubo un mercado editorial, sobre todo con las revistas de cómics, que se perdió. Hubo un tiempo en que nada pasó al respecto y ese tiempo yo creo que ha penado fuertemente y tradicionalmente la novela gráfica sigue siendo actualmente una especie de monito. Entonces yo creo que así como la crítica tiene que ambientarse y haber una nueva crítica para este tipo de formato, también tiene que haber un nuevo lector, tiene que haber un nuevo mercado, tiene que haber una nueva forma de llegar a las librerías. Por ejemplo, las librerías cuesta mucho que estos formatos sean aceptados. Parte de nuestra propuesta fue innovar también en el formato. Si ustedes se fijan, el formato de 1899 se asemeja mucho a una novela tradicional en formato, en los tamaños, justamente para evitar que fuera llevada como revista o fuera escondida como álbum, sino que se tratara como nosotros quisimos llamarlo, como novela gráfica, como libro. ¿Qué te motivó a hacer 1899 y a reutilizar una idea, que la de la metahulla, en la que venías pensando, no sé, procesando más de una década? A ver, el cuento en sí, la historia nace el 2005-2006, cuando en este libro Alucinaciones TXT, que lo arma Lucho Sadera, con Pablo Castro y con gente relacionada con ficcionautas. Me invitan a mí a participar de este libro y me piden un cuento. Y yo hace rato que quería hacer un cuento steampunk, pero no porque a mí me guste especialmente el género del steampunk, sino porque a mí me gusta mucho Julio Verne y Wells. Y el steampunk es básicamente eso, ¿cachai? Es básicamente agarrar a Julio Verne e Wells y dárselo a las nuevas generaciones. El steampunk no tiene nada de nuevo. Las máquinas en el fondo con vapor, los cohetes a la luna, los leíste en El Amo del Mundo, los leíste en De la Tierra a la Luna, los leíste en 20.000 leguas de viaje submarino, los leíste en El Hombre Invisible, los leíste en La Guerra de los Mundos. Ahí está todo. Y que en el fondo es la literatura con la que uno se crió. O sea, en mi casa, por esa casualidad, habían esas colecciones brugueras. No eran brugueras, eran... Molino o zigzag, que eran reducidas, que eran cortas, que era 20.000 leguas en 200 páginas en vez de 400. Entonces leí Bruguera, leí mucho Verne. Y cuando aparece toda la ondita del steampunk, me pareció que era, oye, se puede hacer una ucronía, jugar ahí. Y buscando la inspiración, cuando tú quieres cambiar un momento de la historia, tenés que jugar con un hecho súper nodal, que sea súper visual, que no haya que explicarlo. Que en el fondo lo presentáis al lector y el lector no tiene que ir a la enciclopedia. Que sé yo, cambiar la caída del Imperio Romano, cambiar la caída del Tercer Reich, etc. Y el combate naval de Iquique me parecía que era el gran hecho histórico clave para cambiar. Y eso es lo que origina todo. Entonces empiezo a investigar sobre el combate, datos para escribir el cuento, y lo primero que aparece es el cuadro de Thomas Summerscale. Y eso era puro steampunk. Se escribió el cuento, que terminó extendiéndose a 60 páginas. Era impublicar una antología de cuentos que te viene un cuento de 10 páginas, pero quedó. Yo lo empecé a publicar por partes en Ucronía, aparece citado en Chile, y entre medio, cuando era publicado en Ucronía, empezaron algunos fans a hacer dibujos. Y ahí se acercó Marcos Rauch de Mítica y me sugirió convertirla en novela gráfica, con otro dibujante que se llama Michel Ripetti, que finalmente no dio con los tiempos ni con la moral de que queríamos buscar. Yo había trabajado con Nelson en el libro de arte de Santos, lo conocía desde Promedio Rojo, incluso desde antes, y se lo presenté a Marco, y ahí empezamos a trabajar, y Nelson hizo un tratamiento de la novela, pero rapidísimo, como en 2 semanas tenía la novela entera bosquejada. Cuando la leí, lo comento siempre, al principio fue un poco raro encontrarme con esto, sobre todo por el tema ucrónico y sobre todo por el tema steampunk, más que nada. Me era bastante ajeno en ese momento. Estaba yo súper vinculado todavía al tema de los superhéroes, muy vinculado al cine, por lo tanto mi cercanía con el steampunk era casi nula. Pero faltó leerlo para darme cuenta que lo que había ahí era un material que era tremendamente abordable, y a medida que fui buscando referencias para empezar a introducirme mucho más en el tema, me di cuenta de que lo que había ahí era
totalmente dibujable, así que lo primero que hice, como dijo Pancho, fue una especie de layout, que son como los bocetos previos para distribuir cantidad de viñetas por página, para vincular los textos de Pancho a dibujos de una manera muy sencilla. De esa manera también pudimos ver la cantidad de páginas en rigor que podíamos llegar a dibujar. Aporté con algunos pequeños cambios, de pasar un diálogo de una página a otra, de dejar algunas pausas entre medio, y fue un proceso relativamente orgánico de ambos, y una vez que acabamos ese proceso, que como dijo bien Pancho también, fue alrededor de 2 semanas, empezamos con el trabajo más duro de las tintas y bocetos, donde toda la búsqueda anterior de bocetos fue fundamental. Y en cuanto a la libertad que te dio Pancho, porque él tenía un guión más o menos ya estructurado, tú dices que introdujiste algunos cambios en estructura. ¿Qué otras libertades sentiste con respecto al guión? Fue extremadamente cómodo porque además el guión venía con una descripción visual súper clara. Era súper fácil tomar eso y poder llevarlo al papel. Mi trabajo sobre todo tuvo que ver con el hecho de convertirlo en cómic, digamos. Pero siempre lo digo también, venía dibujado ese guión. Lo mío fue dividirlo en viñetas y darle un poco más ritmo a algunas situaciones que dentro de lo bien que estaban eran las más débiles, por decirlo de alguna manera. Incluso después, cuando empezamos con los bocetos, tuvimos un brief de algunos meses en que cambiamos algunas cositas. La imagen de Santiago la dibujé como 3 veces en definitiva. No me parecía la adecuada, la cambié una vez y la cambié 2 veces. Pancho me sugirió hacer cambio en otras cosas. Entonces el proceso nunca se acabó, incluso después, una vez que estaba todo dibujado, con todos los grises, con todas las tramas, una vez que pusimos todos los textos, Pancho intervino nuevamente sobre sus propios textos, alteramos algunos bocadillos. Entonces fue un proceso que partió en un guión, pero que terminó de una forma súper orgánica. Claro, porque en el fondo cuando recibís el primer bosquejo de la novela gráfica más o menos terminada, te das cuenta que hay viñetas que no necesitan diálogo y que no necesitan bocados de explicación, que la imagen está hablando por sí misma. Uno de los aportes, o sea, no es aportes, pero los cambios que hizo Nelson, que yo encuentro que se las mandó, que logró que todo ganara al 1000. Había una parte en la novela donde se contaban las aventuras de Pratt. Pratt se perdía después de la Guerra del Pacífico, se convertía como en un explorador marino, descubría Atlántida, un montón de cosas. Eran como 6 páginas con viñetas en el guión, eran viñeta 1, viñeta 2, viñeta 3. Nelson llegó e hizo una página doble sin viñeta. Era casi como una narración secuencial, donde no necesitáis viñeta. Y esas 6 páginas quedaron en una doble página, y punto. Y ganó heavy, porque es como un sueño, y además como es un recuerdo para atrás, tiene otro orden, tiene otra lógica dentro de la lógica de la novela. Igual la página homenaje a Watchmen, que es espejada, que es... páginas despejadas. Claro, ¿cachai? Se responde una viñeta con otra. Y nada, y lo otro que el gusto que nos dimos de homenajear, pero todo. ¿Tú piensas, a pesar de que sé que tienes harta cultura de cómic, al escribir, al hacer guiones, de todas formas, estás atrapado en la palabra? Uh-huh. No piensas tanto en términos visuales como si le pasa a Nelson. Sí. ¿Qué descubriste al respecto justamente al ver bosquejado todo en viñetas, en dibujos? ¿Qué descubriste acerca del guión, aparte de esto que estábamos hablando de las secuencias? Descubrí que a veces hay que escribir menos y dejar que sea el dibujo el que habla. Porque una de las cosas que más se hizo cuando Nelson tenía como una versión más terminada era sacar textos y sacar lo que te decía, y tanto globos de diálogo como recuadros de explicación, porque no era necesario. O sea, te das cuenta que el dibujo está hablando. Y lo otro, que en el fondo aprendí mucho en el trabajo de Nelson sobre el guión, es el arte de la puesta en página, que cada página en el fondo es una secuencia. Entonces cada final de página tiene que darte ganas de ir a la siguiente.
Y eso fue un aporte de Nelson súper clave, porque él me decía, mira, terminemos acá, esta página, sácale esta y la adelantamos porque esta escena está muy fuerte como para que esté en la mitad de la página 7. Mejor la ponemos al final de la página 6 y reemplazamos en la página 7 por una viñeta larga. Dale, ¿cachai? Y eso es básicamente lo que se ve de trabajar con un partner que entiende perfectamente lo que tú estás haciendo y entiende su pega. Y los dos tienen planes para volver al universo de 1899. O sea, sí, los planes están, no sé si pronto, pero también está en la idea de hacer otras cosas juntos, ¿cachai? Sí, hay un montón de opciones. Hay que ver qué es lo mejor. Hay que tomarlo con calma también, eso es súper importante, para no perder la calidad que yo siento que hemos ganado con esta novela. Y se ha dado una cosa también súper que ha sido igual particular, o sea, más allá de la evidente curiosidad que hubo en Perú por leer esta cuestión, que ocasionará que parece que se publique en Perú en los próximos meses o se van a llevar para allá. Hemos tenido respuesta de Estados Unidos, de una universidad de Estados Unidos, de la Universidad de Cornell, de la Cátedra de Literatura Latinoamericana. Me escribió un profesor que se llama Owen no sé cuánto, que había bajado el adelanto y si le podía mandar un ejemplar. Y si estaba disponible en Amazon. ¿Y a ti te fue bien con IEW? Exacto. ¿Con la editorial donde trabajáis? Así que ojalá en un tiempo próximo estemos hablando de 1899 en inglés. No sé si 1899 de pronto, la secuela, pero ojalá. 1899, The Universe. Exacto. Claro. Viendo viendo todo esto en perspectiva, ¿encuentran ustedes que hay un momento especial en la novela gráfica en Chile ahora? Sí. No sé si la pregunta la han hecho, no sé si a propósito, creo que se dio una casualidad de que un montón de proyectos que se estaban realizando se concentraron todos en el 2011, o sea, Morty, 1899, Policía del Karma, Heredia, Sentimiento, La Pobre Cabralesa, perdón, y Locanquí, que la edición chilena de Locanquí es como que bueno, o sea, es un año que va a dar yo creo que va a dar que hablar en la noticia gráfica. Va a ser como en nuestro 1986. Claro. Sí, nuestro 1986. Nuestro 1986. Qué buena, sí, es verdad. No, gracias a ti.